Mi ex arruinó mi vida en secreto durante 7 años, hasta que descubrí todo y le di la vuelta. Si hay algo que he aprendido con todo esto, es que las señales siempre están ahí desde el inicio, pero uno decide ignorarlas porque cree que el amor lo puede arreglar todo, porque piensa que está exagerando o porque simplemente no quiere aceptar que ya se metió en algo que no va a terminar bien. Y así fue exactamente como empezó todo con Damara. Era 2017. Yo estaba en una etapa bastante tranquila de mi vida, trabajando, con mis rutinas, sin buscar realmente una relación seria, pero apareció ella. 2 años mayor que yo, con una personalidad que al inicio parecía intensa, pero interesante, de esas personas que te atrapan rápido porque son impredecibles, porque tienen algo que no sabes explicar, pero que te engancha. El problema es que esa intensidad no era algo bonito, era inestabilidad, pero eso lo entendí mucho después. Al inicio eran detalles pequeños, cosas que uno deja pasar. Por ejemplo, había días en los que salíamos y todo iba bien, hasta que de repente ella empezaba a tomar de más. Pero no, de más, normal, no. Era de esos niveles donde a los 5 minutos ya no recordaba lo que te había dicho. Repetía las mismas historias en bucle. Te preguntaba lo mismo una y otra vez como si la conversación estuviera reiniciándose constantemente. Y yo ahí, intentando seguirle el ritmo, riéndome, cuidándola, justificándolo. Porque claro, uno piensa, bueno, solo fue hoy, todos tenemos malos días, pero no era solo eso, también estaba su inseguridad, una inseguridad pesada, constante, de esas que no se calman con nada. Y ahí entraba otro personaje clave en esta historia, su mamá, una señora que, sin exagerar, parecía vivir para meterle ideas a su hija. Desde el principio noté que no le caía bien, sin razón clara, sin haber hecho nada, simplemente no le agradaba. Y lejos de mantenerse al margen, se dedicaba a alimentar las dudas de Damara. Le decía cosas como que yo seguro la iba a dejar, que iba a encontrar a alguien más joven, que no confiara en mí. Y claro, todo eso iba directo a una mente que ya de por sí era insegura. Y lo peor es que funcionaba. Cada vez que Damara iba a su casa, regresaba distinta, más distante, más desconfiada, más conflictiva. De repente empezaban discusiones sin sentido, reclamos por cosas que nunca pasaron, sospechas absurdas, y yo no entendía de dónde venía todo eso, hasta que lo entendí. Pero para ese punto ya estaba metido en el problema. Yo llevaba una rutina bastante simple, trabajaba temprano, regresaba, salía con ella, volvía a casa, repetir. No había espacio para dobles vidas, ni para engaños, ni para nada de lo que su mamá insinuaba. Pero eso no importaba, porque cuando alguien quiere creer algo, encuentra la forma. Y llegó el día en que simplemente me cansé. No fue una pelea grande, ni algo explosivo. Fue acumulación. De esas veces donde ya no puedes más, donde te sientas y dices, esto ya no es sano. Así que decidí hablar con ella, de frente, claro, sin rodeos. Le dije que la relación era de dos, no de tres. Que su mamá no podía seguir metiéndose. Que si no podía confiar en mí, si iba a seguir creyendo cosas sin sentido, yo no podía quedarme ahí. Y no lo dije enojado, lo dije cansado, pero firme. ¿Y sabes qué hizo? No intentó arreglarlo, no intentó entender, no intentó negociar. Me mandó a terapia, así, como si el problema fuera yo, como si todo lo que estaba pasando fuera porque yo no la comprendía. Y aún así, incluso en ese punto, yo intenté arreglarlo. Porque cuando quieres a alguien, haces cosas que en frío no tienen sentido. Le dije que habláramos bien, que nos viéramos, que lo resolviéramos como adultos. Ese día pedí salir temprano del trabajo, moví todo mi día solo para tener esa conversación. Ella sabía perfectamente que iba a hacerlo, que ese momento era importante. La llamé, le pregunté dónde estaba, y me dijo que estaba a una calle, literal, a una calle. Le propuse pasar por ella y hablar en un parque cercano, algo tranquilo, sin presión. Aceptó, me dijo que la esperara en una esquina. Y ahí fui, a esperar. Pasaron 10 minutos, luego 20, luego 40, y yo seguía ahí, parado como un idiota, convencido de que en cualquier momento iba a llegar. Pasó una hora, hora y media. Y justo cuando ya estaba entre irme o quedarme, aparece, pero no caminando, no sola, no como habíamos acordado. Llegó en taxi, del lado contrario, con su hermana y varios amigos, y en estado completamente ebrio. En ese momento, todo hizo clic.
No necesitaba más. No necesitaba explicación. No necesitaba escuchar nada. Ahí supe que se había acabado. Aún así, intenté hablar. Le dije claramente que no quería seguir, que eso no era lo que yo buscaba, que ya había sido suficiente. Pero ella no lo aceptaba. Insistía, suplicaba, hacía escenas, en plena calle. Su celular sonando sin parar, su hermana buscándola porque ni siquiera había llevado llaves. Todo era un caos. Y en medio de todo eso, su hermana dijo algo que hasta hoy recuerdo perfecto. Si ya te dijo que no quiere nada, déjalo ir. Ese fue el único momento de cordura en toda la situación. Pero no duró mucho, porque segundos después, Damara cambió completamente. Se puso seria, dijo que entendía, que estaba bien, y cuando yo me di la vuelta para irme, empezó a llorar. Pero no llorar normal, llorar escandaloso, de esos que buscan llamar la atención de todos, de esos que hacen que la gente voltee, de esos que parecen diseñados para hacerte sentir culpable. Pero esta vez no funcionó, me fui, la dejé ahí, y pensé, de verdad pensé, que todo había terminado. Después de ese día, te juro que sentí un alivio enorme, de esos que no te das cuenta cuánto necesitabas hasta que lo sientes. Era como si me hubiera quitado un peso de encima, como si por fin pudiera respirar sin estar pensando en qué iba a pasar, en qué iba a decir, en si algo iba a detonar otra discusión sin sentido. Los primeros días fueron raros, sí, porque vienes de una dinámica intensa, desgastante, y de repente hay silencio, pero ese silencio era paz, y yo pensé que todo se había quedado ahí, que había sido una relación complicada, que había terminado mal, pero que ya era pasado. Spoiler, no era pasado, pero en ese momento yo no tenía idea. Pasó aproximadamente una semana, tal vez un poco más, cuando conocí a Odette. Y aquí es donde la historia cambia completamente de tono, porque si Damara era caos, Odette era todo lo contrario. Trabajaba en el local de enfrente del mío, y al inicio todo fue súper casual. Nos veíamos de lejos, intercambiábamos miradas, saludos pequeños, hasta que un día ella simplemente se acercó a hablar conmigo, así, sin rodeos. Y eso ya me sorprendió, porque yo no estaba en modo like. De hecho, después de lo que acababa de vivir, lo último que tenía en mente era meterme en otra relación. Pero Odette tenía algo. No era solo que fuera bonita, que sí lo era. Era la forma en la que hablaba, la forma en la que pensaba, la manera en la que conectábamos. Podíamos pasar horas hablando de cualquier cosa, y no se sentía forzado, no había tensión, no había juegos raros. Era fácil, y eso para mí era nuevo. Al inicio intenté mantenerlo como amistad, de verdad lo intenté, porque sentía que no era el momento, que no debía apresurarme, que tenía que procesar lo anterior, pero hay conexiones que simplemente no puedes ignorar. Y poco a poco, todo fue avanzando solo, sin presión, sin drama, sin complicaciones, y cuando menos me di cuenta, ya estaba saliendo con ella, un mes después de haber terminado con Damara. Y sí, puede sonar rápido, pero cuando vienes de algo tan pesado, encontrar algo que se siente sano, tranquilo, real, es difícil no dejarte llevar. Odette tenía todo lo que yo ni siquiera sabía que estaba buscando. Era inteligente, tenía metas, tenía criterio propio, no se dejaba influenciar por cualquiera, y además, coincidíamos en muchísimas cosas. Fue la primera vez que sentí algo estable, y también fue la primera vez que hice algo que nunca había hecho antes, publicar mi relación. Yo no era de subir fotos ni de exponer mi vida, pero con ella se dio natural. Empezamos a subir cosas juntos, fotos, momentos, nada exagerado pero sí visible, y ahí fue cuando todo empezó, porque esas fotos le llegaron a Damara. Y en lugar de seguir con su vida, en lugar de dejar las cosas como estaban, se inventó una historia donde yo era el villano, donde yo la había engañado, donde Odette era la otra, donde todo lo que pasó era culpa mía, y lo peor es que la gente le creyó. Porque claro, ella tenía la narrativa, tenía la emoción, tenía el drama, y yo simplemente estaba viviendo mi vida sin enterarme de lo que estaba pasando detrás. Empezó a hablar con amigos en común, a contar su versión, a exagerar, a acomodar los hechos, y poco a poco la historia se fue deformando más y más. Ya no era solo que la había dejado, ahora era que la había traicionado, que la había cambiado,
que había jugado con ella. Y lo más curioso es que yo ni siquiera me enteré al inicio. Solo empecé a notar cosas raras. Gente que antes me hablaba, dejó de hacerlo. Personas que conocía me evitaban. Ambientes que antes eran normales se sentían tensos. Y yo pensaba, bueno, así pasa, cada quien toma su lado. Y sinceramente, no me importó tanto, porque estaba bien, estaba feliz, estaba enfocado en mi relación con Odette, en mi trabajo, en crecer. Y poco a poco, esa etapa se fue quedando atrás. Pasaron los meses, luego los años, 3 años, 3 años donde mi relación con Odette fue sólida, no perfecta, obviamente, pero estable, sana, real. Crecimos juntos, compartimos muchísimas cosas y en paralelo yo también crecí en mi trabajo. De hecho, llegué a un punto bastante bueno. Me convertí en gerente de sucursal. Y no solo eso, logré levantar el negocio de una forma que ni yo mismo esperaba. Antes de mí, la tienda vendía alrededor de 30,000 pesos a la semana, y con el tiempo logramos subirlo a 270,000 semanales como mínimo. Era una locura. Yo estaba en mi mejor momento. Profesionalmente, personalmente, todo parecía ir en orden. Sí, sabía que mi reputación en ciertos círculos no era la mejor, pero honestamente, después de tanto tiempo, pensé que ya no importaba, que lo que hubiera dicho Damara ya se habría quedado en el pasado, que ya se le habría pasado, que cada quien estaba en su vida, que todo estaba cerrado, pero no, porque hay cosas que no se ven, hasta que ya es demasiado tarde. Y el primer indicio real de que algo no estaba bien, llegó de la forma más inesperada, un día cualquiera, en casa de Odette. Algo tan simple como pedirle su celular y que se desbloqueara por accidente, mostrando algo que no tenía sentido, el perfil de Damara, abierto. Ahí fue cuando sentí algo raro por primera vez en años. No celos, no enojo, algo peor, una especie de presentimiento, de esos que te dicen que algo no está encajando, aunque todavía no sabes qué es. Cuando vi el perfil de Damara abierto en el celular de Odette, no reaccioné como tal vez cualquiera esperaría. No hice un escándalo, no grité, no asumí cosas, pero sí sentí ese pequeño nudo en el estómago que aparece cuando algo no cuadra, cuando tu intuición te dice que pongas atención. Le pregunté tranquilo, casi como si no tuviera importancia, ¿por qué estás viendo su perfil? Y en ese instante, todo cambió. Porque Odette, que siempre había sido clara, directa, tranquila, se puso a la defensiva, no agresiva, pero sí incómoda, como si la hubiera agarrado en algo que no quería explicar. Empezó a responder cortante, a evadir, a minimizar. Nada, solo me salió. No es para tanto. ¿Por qué te importa? Y eso no era normal en ella. Intenté bajarle el tono, no hacerlo más grande de lo que parecía. Le conté lo que había pasado con Damara, el tipo de relación que tuvimos, cómo había terminado todo, con la intención de que entendiera que no había nada pendiente, nada oculto. Y aparentemente funcionó. La conversación se calmó, todo volvió a la normalidad, o al menos eso pensé, porque a partir de ahí empezaron los cambios, sutiles al inicio. Pequeños detalles que, por separado, no parecían gran cosa, pero que juntos empezaban a formar algo raro, discusiones por cosas mínimas, malentendidos que antes no existían, silencios incómodos, actitudes distantes. Era como si de repente la relación hubiera perdido esa facilidad que la caracterizaba, como si ahora todo tuviera un peso extra, una tensión que no sabíamos explicar. Y lo peor es que yo no entendía por qué. Me repetía lo típico: todas las parejas tienen problemas. Es normal, es una etapa. Y seguí, intentando, ajustándome, dando más. Porque cuando quieres a alguien, haces eso. Pero lo que no sabía es que estaba peleando contra algo que ni siquiera podía ver. Pasó casi un año así. Un año donde lo que antes era una relación sólida se convirtió en algo inestable, lleno de altibajos, de dudas, de momentos buenos que duraban poco y problemas que parecían aparecer de la nada. Y aún así, yo seguía ahí, porque la amaba, y no me gustaba mucho, ni la quería. No, la amaba de verdad. De esa forma en la que empiezas a imaginar un futuro, a pensar en planes, en proyectos, en todo. De hecho, ya tenía un plan, había comprado un anillo, estaba ahorrando. Quería proponerle matrimonio, porque para mí, ella era esa persona, esa que no se repite,
esa que sientes que llegó para quedarse, y justo cuando yo estaba en ese punto, todo se vino abajo. Sin aviso, sin explicación clara. Un día, simplemente me terminó. Así, directo, con esa frialdad que nunca había visto en ella. Y no fue solo eso, había alguien más, otra persona. Y en ese momento, todo se rompió, no solo la relación, yo, porque no entendía nada. No sabía en qué momento había perdido todo, en qué momento algo que se sentía tan real se había convertido en esto, en un final abrupto, confuso, doloroso. Y lo peor es que me quedé con preguntas. Muchas, demasiadas, pero sin respuestas. Entré en una etapa horrible, de verdad horrible, de esas donde pierdes dirección, donde todo lo que construiste se cae al mismo tiempo. Mi trabajo empezó a ir mal. Ya no rendía igual. No tenía cabeza, no tenía energía. Y justo cuando ya estaba mal, llegó la pandemia. El golpe final. Las ventas cayeron. El negocio no resistió. Y cerramos. Perdí mi trabajo, mi estabilidad, mi relación, todo en cuestión de meses. Y ahí me perdí. Me metí en cosas que no me ayudaban, en hábitos que solo empeoraban todo, tratando de llenar un vacío que no entendía. Fue una etapa oscura, pero con el tiempo, poco a poco, fui saliendo. No de golpe, no fácil, pero salí. Conseguí otro trabajo. Volví a hablar con algunas personas que con el tiempo se dieron cuenta de que las cosas no eran como les habían contado. Algunos incluso se acercaron a pedirme disculpas, a decirme que habían creído una versión que no era real. Y eso, aunque no arregla todo, ayuda. Sentí que las cosas empezaban a acomodarse otra vez, que lo peor ya había pasado, que todo lo anterior por fin estaba quedando atrás, y entonces volvió a aparecer, Damara, no directamente al inicio, pero lo suficiente para recordarme que esa historia no estaba tan cerrada como yo creía. Un día, en mi nuevo trabajo una tienda de ropa entró. La vi, ella me vio, y simplemente la ignoré, no porque no me afectara, sino porque ya no quería volver a abrir esa puerta. Pero cuando fui a la bodega y regresé, mis compañeras me estaban viendo raro. Me dijeron que había estado hablando de mí, otra vez, contando cosas, advirtiéndoles, como si yo fuera alguien de quien debían cuidarse, y en ese momento sentí algo que no había sentido en años. No tristeza, no dolor, algo más frío, más claro, como una sospecha que apenas empezaba a tomar forma, pero todavía no tenía todas las piezas, todavía no entendía el alcance real de lo que estaba pasando. Y lo que no sabía es que lo peor no había sido perder a Odette. Lo peor era entender por qué la había perdido realmente. Después de aquel encuentro en la tienda, donde mis compañeras me contaron lo que Damara había dicho, algo dentro de mí ya no pudo seguir ignorándolo. Era demasiado patrón, demasiadas coincidencias, demasiadas historias que se repetían en diferentes momentos, con diferentes personas, pero con el mismo guión. Y por primera vez en años, dejé de justificarlo, porque antes siempre pensaba, ya pasó, ya supéralo, no vale la pena. Pero esa vez fue diferente. Esa vez sentí algo más fuerte, una necesidad de entender, de saber hasta dónde había llegado todo eso. Pero la vida, como si estuviera esperando ese momento, me puso la pieza clave justo enfrente. Una noche estaba jugando tranquilo en línea, como cualquier otro día, con Nicole, que en su momento había sido la mejor amiga de Damara. Ya no hablaban, ya no tenían contacto, pero tampoco había pasado nada dramático entre ellas. Simplemente se habían distanciado. Y entre plática y plática, de esas conversaciones relajadas donde empiezas a tocar temas del pasado, salió algo que me dejó helado. Nicole mencionó que había dejado de hablar con Damara por un mensaje que le había enviado, relacionado conmigo. Ahí fue donde todo cambió. Le pedí que me explicara. Y lo que me contó fue como armar un rompecabezas que llevaba años incompleto. Resulta que durante todo ese tiempo, Damara nunca me soltó. Nunca. No siguió con su vida. No pasó página. No me olvidó. Al contrario, construyó toda una narrativa donde yo era el culpable de todo, donde yo la había traicionado, donde ella era la víctima, y se encargó de repetir esa historia una y otra vez con cualquier persona que tuviera contacto conmigo, amigos, conocidos, personas nuevas, parejas, incluso gente que apenas me estaba conociendo. Pero eso no fue lo peor fue lo que hizo con Odette. Ese día, todo encajó. Nicole me contó que Damara le había dicho, orgullosa casi, que le había mandado un mensaje a mi novia de ese entonces, advirtiéndole sobre mí.
diciéndole que tuviera cuidado, que yo la había engañado, que no era quien parecía, y en ese momento recordé todo: el celular, el perfil abierto, la reacción de Odette, las discusiones sin sentido, el cambio de actitud, el distanciamiento, todo. No fue casualidad, no fue una etapa, no fue desgaste natural, fue manipulación externa. Fue alguien metiéndose en mi relación, sembrando dudas, distorsionando la realidad, y yo, ni siquiera lo sabía, sentí una mezcla horrible de emociones: coraje, frustración, tristeza, pero sobre todo, impotencia, porque no solo había perdido una relación importante, había sido sabotaje, y no fue un caso aislado, porque Nicole siguió hablando, y cada cosa que decía era peor que la anterior. A mis compañeras del trabajo les dijo que yo era infiel. A la chica con la que salí después, no solo le dijo eso, sino que agregó que yo era violento, que la había lastimado muchas veces. A varias personas en esa fiesta les metió la misma idea. A otras más, versiones diferentes, pero siempre con el mismo objetivo: dejarme mal, y ahí fue cuando entendí algo que me dejó en silencio por varios minutos. No fue un evento, no fue una etapa, fue acoso, durante años, 7 años, 7 años en los que, sin darme cuenta, alguien estuvo moviendo piezas en mi vida desde las sombras, afectando mis relaciones, mi reputación, mis oportunidades, mi estabilidad emocional, y yo, pensando que era yo el problema, que algo estaba mal conmigo, que no sabía elegir, que no sabía mantener una relación, cuando en realidad alguien más estaba interviniendo constantemente. Pero aquí es donde la historia cambia, porque esta vez no me quedé callado. Le pedí a Nicole que me mostrara pruebas, mensajes, capturas, conversaciones, y las tenía, todo. Años de mensajes donde Damara hablaba de mí, inventaba cosas, exageraba, manipulaba, incluso planeaba cómo acercarse a ciertas personas. No era algo impulsivo, era constante, calculado. Y con eso, por primera vez en toda esta historia, yo tenía el control. Decidí no actuar desde el coraje, no hacer un escándalo, no confrontarla directamente. Hice algo mucho más inteligente. Reuní todo, ordené las pruebas, consulté con un abogado, y sí, sí era posible hacer algo. Difamación, acoso, daño a la reputación. No era solo drama, era algo legal. Y avancé. No fue rápido, no fue sencillo, pero cuando finalmente todo salió a la luz, cuando las pruebas se pusieron sobre la mesa, cuando la historia completa se mostró sin filtros, todo cambió. Personas que antes dudaban, entendieron. Gente que se alejó, regresó. Situaciones que nunca habían tenido explicación, por fin la tuvieron. Y Damara, por primera vez, no pudo controlar la narrativa, no pudo hacerse la víctima, no pudo manipular, porque ahora había evidencia. Y aunque no voy a entrar en todos los detalles legales, porque eso ya es otro tema, te puedo decir algo: hubo consecuencias, reales, y por primera vez en 7 años sentí justicia, no venganza. No satisfacción vacía, justicia, de esa que te devuelve la paz. Hoy, mi vida es completamente distinta. Estoy con una mujer que llegó en el momento correcto, sin caos, sin drama, sin interferencias. Tengo estabilidad, tengo claridad, y sobre todo, tengo algo que no tenía antes: límites. Porque entendí que no todo se trata de aguantar, de ser paciente, de dejar pasar. Hay momentos donde tienes que detenerte, mirar atrás y defenderte, aunque llegue tarde. Si tú descubrieras que alguien arruinó tu vida en secreto durante años, ¿buscarías justicia como yo, o preferirías simplemente seguir adelante sin mirar atrás? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.